pastores, incluso de renombre, teólogos conocidos en los medios, andan enseñando que suicidarse no es pecado. Para sustentar su error, él pregunta: díganme, hermanos, ¿Cristo murió por nuestros pecados pasados, o los presentes, o los futuros, o por todos nuestros pecados? Y cualquiera aquí diría: hombre, no, pues por todos, ¿verdad? Bueno, entonces este pastor dice: por lo tanto, el pecado futuro de suicidio que alguien cometiera estaría perdonado también. Eso es a lo que Pablo se refería cuando decía en Efesios 4:14 que los cristianos muchas veces son engañados por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y es una artimaña del error decir esa errada conclusión pseudológica como una doctrina. Porque, sí, Cristo murió para perdonar nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero pecados de los que te hayas arrepentido, no de los que no te arrepientas. Recientemente leí una publicación acerca de un pastor que se había quitado la vida y que dejó una carta explicando que lo hizo porque estaba muy abatido por la depresión que traía durante toda su vida. Ya está volviéndose cada vez más común que en algunas iglesias andan predicando que el quitarse la vida no es pecado. Y no solo eso, sino que incluso han llegado hasta predicarlo como una salida, enseñando que los que lleguen a eso se irían con Dios. Te voy a mostrar, sin mis opiniones personales, como quizás en otros lados ya hayas escuchado, sino con versículos y con sustento meramente bíblico, 8 razones bíblicas por las que el que uno se llegue a quitar la vida es un pecado que condena al infierno. Y también te mostraré una razón bíblica y única en la que Dios sí perdonaría tal acción, aunque es el caso que normalmente nunca sucede. Razón número 1. Dios dijo: no matarás. Y muchos dirán: pero es mi cuerpo, no estoy matando a otra persona. Pero lamento decirle a quien diga eso que el mandamiento, la orden de Dios, no dice: no matarás a otros que no sean tú mismo, sino que dice: no matarás. Y el que se quita la vida se está matando a sí mismo, violando ese mandamiento y pecando. Y a muchos no les basta este argumento que estamos dando, tan claro y tan sencillo. Pero si son cristianos, han confesado creer entonces lo que dice Dios en su palabra acerca de lo que ellos dicen que es su propio cuerpo. Allí en 1 Corintios 6:18 dice: el que fornica contra el cuerpo mismo peca. Entonces, si se peca contra el cuerpo al fornicar, ¿no se peca acaso entonces contra el cuerpo mismo al cortarle, por ejemplo, las venas, o el cuello, o al ahorcarse o envenenarse? ¿No es pecado contra el cuerpo eso acaso? Y por otro lado, ¿quién dice que ese cuerpo es de tu propiedad como para decir: es mi cuerpo al que estoy matando? Dios dice en Corintios 6:19 que ese cuerpo es de Él. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es miembro de Cristo? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que matar tu cuerpo es violar el mandamiento de no matarás, y además estás atentando contra algo que no es tuyo, sino propiedad de Dios. Y aquí entra la razón número 2. Que también cometes sacrilegio contra el templo de Dios. Y Dios advierte destruir a los tales que hagan eso. Porque dice en Corintios 3:16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual es vuestro cuerpo, santo es. Si alguien atenta contra su cuerpo, además es sacrilegio. Razón número 3. Mira, a mí me entristece muchísimo que pastores, incluso de renombre, teólogos conocidos en los medios, y que hasta cierto punto han tenido hasta ahora una aceptable doctrina, sin contar este tema, andan enseñando que suicidarse no es pecado, dando como argumento para ello pensamientos filosóficos y conclusiones personales basadas en la doctrina del error. Uno de ellos, muy conocido, para sustentar su error, él pregunta y dice: díganme, hermanos, ¿Cristo murió por nuestros pecados pasados, o los presentes, o los futuros, o por todos nuestros pecados? Y cualquiera aquí diría: hombre, no, pues por todos, ¿verdad? Bueno, entonces este pastor dice: por lo tanto, el pecado futuro de suicidio que alguien cometiera estaría perdonado también. Eso es a lo que Pablo se refería cuando decía en Efesios 4:14 que los cristianos muchas veces son engañados por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y es una artimaña del error decir esa errada conclusión pseudológica como una doctrina. Porque, sí,
Cristo murió para perdonar nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero, pecados de los que te hayas arrepentido, no de los que no te arrepientas. ¿Ves el error? En 1 de Juan 1:9 dice, si le confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y el que se suicida cometiendo el pecado de matar y de pecar contra su cuerpo y de cometer sacrilegio contra el templo de Dios, ¿cuándo se arrepintió del suicidio y del sacrilegio? Mira que Judas se arrepintió de su pecado pasado, de entregar a Jesús. Incluso confesó sus pecados pasados, pero no se libró del infierno, porque se suicidó. Porque él fue a devolver las 30 monedas y confesó diciendo, yo he pecado, he entregado sangre inocente. Sin embargo, fue y se ahorcó. ¿Y qué dice la Escritura que es considerado Judas? En Hechos 1:18 dice que era un impío que compró un campo con el salario de su impiedad. Dice que era un transgresor. ¿Y dónde dice la Escritura que está él ahora? ¿En el cielo? No. En Hechos 1:25 dice, apostolado del que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. ¿A dónde se van los transgresores? ¿A dónde dice la Escritura que fue Judas? Pero recuerden que de entregar a Jesús sí se arrepintió y lo confesó. Pero ¿cuándo confesó a Dios y se arrepintió de quitarse la vida? ¿Verdad que es una doctrina del error afirmar que cualquier pecado futuro está perdonado aunque uno no se arrepienta de ello? Razón número 4. Dios dice en Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y el que no pudo con la tristeza y los problemas y mejor huyó quitándose la vida, ¿perseveró hasta el fin? El fin es cuando Dios te quita la vida, no cuando tú decidas pecar matándote tú mismo. ¿No dice Dios en Ezequiel acaso, todas las almas son mías? ¿Quién eres tú para decidir sobre tu alma y sobre tu ser? Ese tal no perseveró hasta el fin, no es salvo. Razón número 5. Dios dice a la iglesia en 5 ocasiones en Apocalipsis, al que venciere, y en una de ellas, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Y luego les dice sus promesas de salvación a esos tales. El que venciere. La pregunta es, aquel que ante la tristeza, la depresión, la persecución, las difamaciones, ofensas, tribulación, la cárcel, huyó de los problemas quitándose la vida, ¿ese tal venció o fue vencido por el diablo? En Apocalipsis 2:10 el Señor dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Fíjate, problemas, tristezas, para que seáis probados, dice, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No dice, quítate la vida, sino resiste hasta la muerte, hasta que alguien más te quite la vida. El que se quita la vida no es el que venciere, sino el que fue vencido por el diablo. Razón número 6. Y hablando, por cierto, de vencedores y de el que venciere, los hijos de Dios decimos y creemos de verdad que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿o no? Muchos se aprendieron ese versículo e incluso lo predicaban y citaban a voz en cuello los mismos hermanos y los pastores que se suicidaron. Pero, ¿de verdad creían en eso? ¿No decimos en Romanos 8:35 que no nos separaría del amor a Cristo ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada? Al suicidarse, ¿de verdad creían Romanos 8:37 de que en Cristo Jesús somos más que vencedores? ¿Lo creían? ¿El que se quitó la vida fue más que vencedor? No, fue más que vencido. Razón número 7. No es la voluntad de Dios que huyas antes de dar la buena batalla, sino que su voluntad es que acabes la carrera hasta el fin. En 1 de Timoteo 6:12 te ordena Dios y dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. No dice echa mano de la muerte y mátate, sino echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión. Y el mismo apóstol Pablo puso el ejemplo de lo que le predicó a los cristianos, y lo vemos en 2 de Timoteo 4:7, donde dice, he peleado la buena batalla, ojo con esto, he acabado la carrera de la fe, he guardado la fe.
Pablo no se quitó la vida ante tan grandes males que pasó, sino que terminó la carrera. Y además, un detalle bien importante, en el verso previo dice, porque yo ya estoy próximo a ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él venció hasta la muerte, hasta que fue sacrificado, no hasta que se haya suicidado. Razón número 8. Muchos dicen que la depresión es algo muy terrible, que no se puede controlar y que debemos de entender a las personas que toman esas decisiones aún siendo cristianos. Y que la gente no entiende ni conoce las grandes penas, pruebas y tribulaciones por las que ellos estaban pasando. Pero, no obstante que ellos dicen eso, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice del dolor y de las pruebas? Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que es la prueba de vuestra fe la que produce paciencia. Y en 1 de Pedro 4:12, Dios le dice a los cristianos, a ti y a mí, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Las pruebas, los sufrimientos, las tristezas que nos podrían llevar a deprimir temporalmente son parte de la vida en Cristo. Y tenemos la orden dada por Dios de sobrepasarlas para que nuestra fe sea probada. ¿Cómo diremos que tuvimos fe en que Dios nos sacaría de cada problema si ante ellos huimos sin creerle a Dios y nos quitamos la vida? ¿Es ese un cristiano que tuvo fe? ¿Realmente confiaba en Dios? Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El que huyó del campo de batalla quitándose la vida, todo lo pudo en Cristo que lo fortalece. En Cristo fue más que vencedor. ¿Cumplió acaso las órdenes de pelear la buena batalla, de terminar la carrera hasta la muerte, de ser fiel, de perseverar hasta el fin, de tener fe en que Dios le sacaría de los problemas al final de todo esto? ¿Cumplió con gozarse en las pruebas? ¿Y por qué no pudo gozarse en las pruebas y fue vencido por la depresión? Pues porque al final no le creyó a Dios, porque no tuvo fe. Es la fe la que nos hace pasar la prueba y vencer, pero suicidarse, hermanito, es negar la fe que se decía tener en Dios, no creyendo en que Él tiene todo bajo control, que para Dios no hay nada imposible, porque Él es todopoderoso. Ahora bien, vamos a hablar ahora para finalizar de la excepción bíblica que te había yo comentado y que es la que por regla general casi nunca sucede. El Señor Jesús dijo ahí en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cuando uno se entrega para ser muerto a cambio de librar la vida de otras personas, uno no está propiamente suicidándose, pero sí entregando uno la vida. Pero en ese caso no es por ser vencido, no es por depresión ni por falta de fe, no es derrota, sino victoria contra el mal el que uno salve vidas poniendo uno la suya y cumpliendo además los dos mayores y más grandes mandamientos que hay: amar a Dios por encima de todo y amar al prójimo con el mayor amor que se puede demostrar, dar la vida por él. Habrá algunas ocasiones en que la persona decidirá ella misma arrojarse al peligro, sabiendo que va a morir con esa acción, pero es por salvar una vida. Por ejemplo, cuando alguien se arroja al tren para aventar fuera a unos niños que iban a ser arrollados, o ejemplos similares, en realidad la persona está realizando la acción que le va a quitar la vida, pero es para cumplir el mayor amor que hay, dar la vida a cambio de la vida del prójimo. Porque Jesús eso fue lo que hizo, dio su vida por nosotros. Teniendo poder para no morir, Él decidió morir para que nosotros tuviéramos vida. Él dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Y orilla a la gente al suicidio. Mas dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A su nombre precioso sea la gloria. Mi amado hermanito, no creas que nosotros somos insensibles al dolor humano. Nosotros sabemos muy bien lo que es estar atribulado hasta el punto de desear ya mejor morir. Pero también sabemos en quién hemos creído y sabemos que Él es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. Por cierto, cuando uno está deprimido temporalmente, uno quizás sí haya deseado la muerte por tanta aflicción, pero no es lo mismo suicidarse que desear morir. Te recomiendo que veas el video que sacamos previo a este titulado ¿Es pecado desear morir y aún pedírselo a Dios? ¿Es diferente que quitarse uno la vida? En él saldrás de dudas extra que aún pudieran quedarte a este respecto. Y dije deprimido temporalmente porque es algo que quisiera que veas en el siguiente video que subiremos en unos días y que se titula Cristianos con depresión temporal y cristianos con depresión crónica. Una de ellas es incluso pecado y denota inconversión.
En ese video veremos también si es bíblicamente verdad lo que afirmó aquel pastor en su nota de suicidio, en la que dijo: amar a Jesús no siempre cura los pensamientos suicidas, ni la depresión, ni la ansiedad. De antemano te digo que eso no es verdad, pero nos vemos en ese video. Y también en los comentarios de este, por si tienes alguna duda, recuerda que yo estoy para servirte. Te mando un abrazo, que Dios te bendiga. Te amo en Cristo Jesús. Esto es, la Biblia dice así.